Una amiga me mandó la convocatoria para un concurso de una revista de interiorismo y arquitectura y lo que quieren es que le des una resignificación a algún edificio histórico, cualquiera que sea que escojas. Y dije, va, le entro, me gusta ese tipo de cosas, de ejercicios. Quería meter estas tres aristas que es la espiritualidad humana, la humanidad en sí de las personas, el diseño, la resignificación de los espacios. Un lugar que engloba muy bien todas estas partes eran las iglesias, ¿no? Las iglesias son lugares en donde las personas se acercan a en búsqueda de respuestas, en búsqueda de conexión, en búsqueda de comunidad, un lugar de meditación, de contemplación. Y paseando, me pasé al Franz Mayer, me crucé la Alameda y me encontré con esta iglesia, ¿no? Y quería acceder, estaba clausurada, no se puede entrar. Uno, dos, tres. La iglesia de la Santa Veracruz es una de las construcciones religiosas más antiguas de México. Es de las más representativas también de la ciudad. Fue fundada por Hernán Cortés en 1527, primero con una pequeña ermita y luego fue posteriormente remodelada y ampliada en varias fases. Primero fue una capilla de materiales sencillos, pero en el siglo XVIII se hizo de cantera con un estilo barroco. Y esto se puede apreciar en ambos accesos a la iglesia. Son los lugares en donde se concentran más detalles barrocos coloniales. Ahorita se encuentra en mal estado, está en proceso de restauración, por eso está clausurada. Aquí capté a un carnal echando una firma. También en el 2020 hubieron daños en la parte interna debido a unos incendios. Creo que estamos en tiempos de preeficiencia hacia el minimalismo, reducción de materiales de ornamento. Y para mí es una traducción de la reducción de la emocionalidad, de la expresión humana. Eso lo podemos ver mucho, por ejemplo, en la estética de los autos, en la estética de las casas, muy pocas líneas, superficies muy limpias, una reducción de materiales, y eso es entendible. Estamos en una situación en la que no nos podemos dar tanto el lujo de producir cosas tan ornamentadas, tan expresivas, porque es un costo de recursos, dinero, tiempo. Pero para mí creo que se pierde una parte esencial o fundamental, que es esa conexión o esa comunicación de expresividad y de emoción en las cosas y en los sistemas que nos rodean. Ahí viene otro pinche avión. Lo que buscaba hacer en esta propuesta es recuperar esa expresión que a final de cuentas era una intención original de la iglesia y una característica del barroco en su tiempo. El barroco surgió a finales del siglo XVI, inicios del siglo XVII más o menos, ahí se debate un poco de eso. Surgió como herramienta de propaganda para el movimiento de Contrarreforma. Es un periodo en donde el individuo perdió la fe en la razón, en la armonía y la proporción. De aquí surge la estética barroca que permeó en todos los aspectos de expresión artísticos, arquitectura, pintura, música. En el caso de la música surgió con artistas como Bach, Vivaldi, en donde las melodías tenían mucho ornamento, tenían elaboradas composiciones. En el caso de la pintura, con pintores como Velázquez y Caravaggio, en donde la innovación vino en forma del uso de la luz y de brochazos intensos sobre el lienzo. Y pues en la arquitectura, sus características de dinamismo, movimiento, carga compleja en fachadas, en interiores, darle valor a la asimetría, al desequilibrio. Y para mí esos son elementos que son más congruentes o más representantes de la naturaleza humana. Creo que es algo que se siente más cercano a las personas, ¿no? Porque al final de cuentas nadie es perfecto, todos tenemos nuestros pedos, todos tenemos nuestras peculiaridades. Por ejemplo, su predecesor, que era el Renacimiento, en donde se idealizaban estándares racionales de belleza, esto es bonito, esto no. O que, por ejemplo, un minimalismo moderno con perfección de formas y limpieza en la ejecución de cualquier expresión artística. Aquí era un poco más cercano a
a las personas, ¿no? Era un poco más terrenal. En el proyecto busqué retomar características de esta corriente, una forma de expresarme. Entonces me puse a bocetar, me puse a desarrollar alguna idea estética que sí fuera un poco desalineada con lo que ahorita estamos viendo en cuanto a tendencias. Y también en un aspecto personal es dejar fluir la cabeza, dejar fluir la mano, y el arrastrar el lápiz creo que es congruente con lo que tenía idea como concepto. No pensar en tantos parámetros, y creo que es un beneficio de este tipo de ejercicios, que no estoy tan limitado por factores externos. Dejé fluir un poco del conflicto, de la intención que tenía en el momento, y empezó a surgir una idea estética que me parecía adecuada, ¿no? Lo que quería comunicar era, sí, emoción, pero también en el reconocimiento del tiempo en el que estamos viviendo, lleno de incertidumbre, con herramientas tecnológicas que están modelando la sociedad de una forma muy profunda, como lo es la inteligencia artificial. Entonces, al intentar mezclar estas ideas, ya surgió este lenguaje estético que yo lo llamo espíritu humano. Entonces, lo que hice fue hacer una presentación con puros bocetos. Quería que todo estuviera hecho a mano, que tuviera un acabado más artesanal. Entonces saqué estas láminas y lo primero que hice fue hacer un estudio formal de la iglesia en sí, de los detalles barrocos que la caracterizan, que son principalmente los de las dos fachadas principales. Busqué un poquito entender las formas que utilizaban. Desafortunadamente no podía acceder al interior. Encontré videos y otros materiales en internet que me ayudaron a visualizar cómo era. Entonces también hice una exploración de los detalles de la parte de adentro. De los elementos más importantes para mí era la cúpula central, obviamente, donde se muestra mayor ornamento, cantidad de lámina de oro aplicada a todos los detalles. Y ya después en los arcos internos se replica un poco la estética de este elemento principal. Encontré unos planos también donde se muestra toda la distribución del espacio, y aquí estoy marcando el área en específico que utilicé para la propuesta. Lo que lo rodea son elementos ya adjuntos como oficinas, la cofradía, lugares para cenar, que no son públicos, están cerrados usualmente para los visitantes, pero lo que estoy marcando aquí en amarillo es la zona que usualmente sí se utiliza, está abierta. Tiene una arquitectura tradicional de iglesia con formato de cruz, donde el altar está hasta el fondo y luego altares secundarios a los lados. Y luego en la parte lateral tiene unos accesos a otros altares secundarios, ¿no? Y saqué todo el pedo del concepto estético, ¿no? Para mí este boceto engloba el proyecto porque es una representación de las características visuales que quería que tuviera todo el espacio. Conjunción entre una corporalidad humana y un elemento que reconoce la tecnología y también esta expresividad, ¿no?, que yo busco comunicar. Bajo esta mezcla me puse a desarrollar otros elementos del espacio, como son tótems interactivos con inteligencia artificial. Entonces lo que surgió al final fue el concepto de un espacio a manera de biblioteca, a manera de un lugar de contemplación, de esparcimiento. Y en el centro del concepto está el acceso a la información, el acceso a la tecnología, elementos como los que estaban en la otra lámina que son para acceder a la inteligencia artificial. Tienes en la parte superior espacios para trabajar, para contemplar, y en la parte inferior tienes mobiliario más enfocado al esparcimiento, ¿no? Ahí puedes agarrar un libro, puedes leer, puedes tomarte un café, etcétera. Entonces lo que quise hacer también es aprovechar mucho la verticalidad de la iglesia, ¿no? Porque sí teníamos mucho espacio hacia arriba, y para acceder a estos nichos es a través de lo que para mí es el corazón del espacio, que es el punto de ascensión, este descanso intermedio, que es un lugar que ancla todo el recorrido, y es por esto que es una estructura con una carga de detalle importante. Y bueno, ya al final también generé
Al final todos los elementos conservan la característica emocional, muchas líneas, superficies muy expresivas, orgánicas también, hacen un buen contraste con la arquitectura existente del espacio. Me gusta el shock visual que al final generan las estructuras. Y pues ya, sí me gustó mucho. Así quedó, así lo mandé. Hice una versión de todas estas ilustraciones con inteligencia artificial, pero eso ya lo muestro en mi Instagram porque ya se hizo muy largo este video y como que ya dio hueva, ¿no? Y pues sí, gracias por verlo y adiós.